Hechos capítulo 3 versículos 17 al 21. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Queridos hermanos, miren, meditando en cómo introducir lo que pienso enseñarles hoy, yo pensé que a veces el sentido dramático de la vida es muy interesante, porque a veces caminamos por la vida frescos, ¿sí? No estamos preocupados de nada. Sin embargo, ¿qué es lo que nos puede cambiar la vida? ¿Qué nos puede cambiar la vida? ¿Qué le cambiaría a usted la vida? Miren, la gran mayoría de personas, ¿saben? Planeamos la vida. ¿Sí? Nosotros yo por lo menos cuando era jovencito de la edad de David, yo decía, yo tengo 9, 10 años, 11, bueno, David tiene 12 años, pero yo de niño, yo decía, yo crecí en un hogar muy pobre. Y yo se los he contado muchas veces, no lo digo para que tengan lástima de mí. Gracias a Dios fui un niño feliz, porque la pobreza de mi padre y de mi madre era mi riqueza. No se imaginan cuánta alegría yo tenía de eso. La pobreza de mis padres era mi riqueza. Yo no sabía de demás, solo sabía eso. Sin embargo, cuando yo tenía esa edad de ser niño, yo pensaba, yo decía, y yo le oraba a Dios, porque yo hablaba con Dios aún de niño. Le decía, Señor, cuando llegue a los 35 años tengo que tener por lo menos 3 cosas. Casa, esposa y un carro. Yo no le pedía más nada al Señor. Yo no sé, yo siempre he sido corto de pedirle cosas. Y llegué a los 35 años y por lo menos tenía casa y esposa. Nunca pedí hijos, pero el Señor me los dio. Gracias a Dios. Y ese era el plan de mi vida. Pero aunque he logrado cosas, nada de esas cosas realmente llenó mi corazón. ¿Cuándo mi corazón fue llenado? Cuando conocí al Señor. Y eso yo creo que nos cambia toda la vida. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Yo se los digo. Porque a veces nosotros vamos por la vida sin pensar por lo menos 3 cosas. Yo quiero que piensen conmigo. Lo primero que quiero que piensen es que todo es efímero. Por aquello que a veces nos esforzamos tanto, ¿qué es lo primero que se esfuerzan los jovencitos? Querida, ¿por qué es lo que más te esfuerzas en toda la semana? ¿Qué es lo que te consume más tiempo de cada día de tu vida? El estudio. Y uno se esfuerza y estudia y quema pestañas. Y la Biblia dice, eso es vanidad. Entonces lo primero que a veces uno mira es el plan de estudio. Segundo, a veces es el trabajo. Tercero, a veces es la familia. Un cónyuge, esposo, esposa, hijos, parientes. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Todo eso es vanidad. En ese sentido, ¿qué es lo que puede entorpecer su vida? Yo les voy a decir algo. Si en este momento ustedes tuvieran algún tipo de dolor, no ese dolor de oídos, otro dolor, ¿sí? Estaban haciendo ambiente acá en la prédica. ¿Saben qué entorpecería su vida y los haría pensar y replantearse todo? Si les dicen que usted tiene cáncer. Si alguien se encuentra un tumor o en un examen médico le dicen usted tiene cáncer. Pero bueno, hasta ahí no es tan dramático el asunto. Pero si a usted le dicen que su cáncer
está en el cerebro o está en el hígado. Y saben, uno de los más mortales es en el páncreas. La supervivencia es de las más bajas que hay cuando uno le detectan el cáncer. Yo estuve haciendo una pequeña investigación del 100% de los diagnosticados en cáncer de páncreas a tiempo, o sea que lo hayan diagnosticado a tiempo, el 20% es el que se salva. Si no está tan a tiempo, sobreviven solamente, por lo general, el 5%. Ahora, si usted tiene cáncer, cuando digo que sobrevive unos años, porque aquel que le detectaron cáncer de páncreas, finalmente muere. Le cambia la configuración de su vida. Si a usted hoy le dijeran tiene cáncer de páncreas y muy optimista, ese 20% vive de 2 a 5 años. Haga un plan de 2 a 5 años. Si usted está un poco más malito, le dicen haga un plan de 6 meses a 2 años. Ese es el 5%. Queridos hermanos, lo que quiere decir que de 1000 personas se salvan 25. Cuando es ese 20%. Y esta es una noticia muy mala. Pero ¿saben una de las cosas del cáncer de páncreas que tiene? Que es una de las enfermedades más silenciosas que hay. Nadie puede prever ese cáncer de páncreas. A veces uno, haciéndose los diagnósticos, yendo a los diagnósticos con el médico, con toda la tecnología que hoy tenemos, a veces no se detecta a tiempo. Y casi siempre cuando se detecta, es cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque así mucha gente anda por la vida y está infectada de un cáncer que se llama pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿saben cómo se manifiesta el pecado? En este mismo contexto de Romanos 6:23, si usted puede buscar en la Biblia, ¿tienen su Biblia ahí? ¿Los niños trajeron su Biblia? ¿Sí? Pueden abrir en Romanos 6:20, porque yo quisiera que ustedes leyeran junto conmigo. Romanos 6:20. Romanos 6:20 dice, ¿sí lo encontraron? No vayan a estar buscando eso en el Antiguo Testamento. Eso está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Muy bien. 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y yo quiero que revisen su vida. Porque si usted tiene en su vida una necesidad de algo fuera de Dios, eso lo tiene esclavo. Proverbios 11:19 dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Hermanos, miren lo que dice la Biblia. El ser humano, la criatura, tiene algo dentro de sí que lo va a llevar a una muerte fatal. Ezequiel 18:4. Y miren, este es uno de los textos que si a usted no lo estremece, a mí sí. Dice, aquí todas las almas son mías. ¿Quién dice eso? Dios. Todas las almas. Y cuando dice las almas es a todos los hombres, los seres humanos. Dice, tanto el alma del Padre como la del Hijo mía son. El alma que peque, esa morirá. Queridos hermanos, pongan atención, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo les hago una pregunta. ¿Usted está identificando en su vida pecado? Eliana, ¿usted cree que es una mujer pecadora?
que no hace caso, que se distrae. ¿Será? ¿A ustedes les pasa lo mismo? Miren, hay hermanos que yo sé que no fornican, que no adulteran, que no roban, que no matan, pero se mueren de la envidia. Son chismosos, son inventores de males. Y yo les quiero decir algo, esos pecados también matan, porque la Biblia los denuncia. Y yo tengo una lista larga, solo que no tengo tanto tiempo, porque ese reloj avanza y avanza y no se detiene. La pregunta es, ¿cómo ser sanados? ¿Cómo ser salvados? Qué destino tan fatal, porque hay mucha gente que tiene el cáncer del pecado en su vida, pero no tiene ningún síntoma. ¿Saben? Hay personas que crecen moralmente aceptables en el mundo. Son buenos hijos, excelentes esposos, muy buenos ciudadanos, pero están sin Cristo. Así como que el cáncer es imposible de curar para el hombre que está en pecado y sin Dios y sin ley, también morirá. Sin embargo, mis amados hermanos, frente a este diagnóstico que acabamos de hacer, yo les quiero traer una buena noticia. Porque si usted ve en su vida que busca de Dios, que está aquí para buscar a Dios, pero no sabe cómo cambiar, qué hacer, yo le voy a decir lo que la Biblia dice. Porque Pedro y Juan vinieron a un lugar muy conocido. Era el pórtico de Salomón. Y miren lo interesante, porque es un lugar donde lo más probable era que Jesús había predicado muchas veces. Y yo me hice una pequeña pregunta. Algunos que hacen los comentarios de la Biblia y hacen investigaciones, dicen que este capítulo 3 han pasado 1 año o 2 años después de la ascensión de Cristo. O sea, después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan a qué hombre trajeron? A un hombre que era cojo toda su vida y estaba en ese mismo pórtico. La pregunta mía era, en el pórtico de la Hermosa estaba, y luego lo llevaron al templo, y era un lugar muy visitado. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Jesús predicaba o no predicaba? ¿Por qué no sanó el cojo? ¿Por qué no sanó el cojo? Yo les pregunto, ¿por qué no sanó el cojo? ¿Sí se han puesto a pensar? ¿Por qué nuestro Señor Jesús no sanó el cojo? ¿Por qué los que le escucharon no se habían convertido? Hoy, mis amados hermanos, yo quiero que se hagan esa pregunta. Pedro y Juan les está predicando a estos hermanos y les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Mataron al médico. Mataron a Jesús. Cuánta misericordia hay de nuestro Dios de acercarse a nosotros para salvarnos. Muchos andan por la vida y no saben que están muertos en sus delitos y pecados. Y simplemente porque ellos creen que les va bien en esta vida, están tranquilos. ¿Y saben qué dice Dios en su palabra? Esa será toda su recompensa. Pero los espera en el juicio final y por sus obras serán juzgados. Pedro y Juan les dice a su auditorio: arrepentíos y convertíos.
Miren, no es ser pecado ser ignorante o ser torpe o desconocer que uno está mal. El pecado tal vez es, o lo torpe es escuchar lo que yo necesito de Dios, no buscar de Dios. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo les hago una pregunta, queridos niños, ustedes me están escuchando, porque ustedes también necesitan de Cristo para poder cambiar, para ser niños juiciosos, para ser niños que puedan cantarle a Dios, orar a Dios. Porque aquel que no ha nacido de nuevo no lo siente en el corazón. El título de la predicación es Arrepentidos y Convertidos. Punto 1. No es remordimiento. Si usted se siente mal en algún momento de su vida, usted quiere ir al médico. ¿Y usted qué es lo primero que está esperando que el médico haga? Un diagnóstico. A mí me encantan todas las series que tengan que ver con médicos. Y hay diagnósticos que no son fáciles. Que las apariencias parecen ser una cosa y son otra. Uno va por una gripe y termina con un cáncer. Comienza con un desmayo y termina con un infarto mortal. Nosotros necesitamos un buen diagnóstico. Y yo quiero que ustedes sepan hoy que están aquí, que Dios está haciendo un diagnóstico de sus vidas, de mi vida, a través de la palabra de Dios. Hoy que vinimos a adorar al Señor en un servicio de adoración, de presentar nuestros miembros, dice la Biblia, ¿sí? No dice que asistamos virtualmente. No tengo nada en contra de los que justamente no pueden venir por distancia, por enfermedad, por alguna imposibilidad. Pero la Biblia nos presenta un buen diagnóstico y te va a decir dónde estás tú. Entonces, ¿cuál es la orden que da Pedro y Juan a aquellos? Miren, si ustedes nos devolvemos en Hechos 3, versículos 13 y 15, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diesen un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes mataron. O sea, nosotros matamos. ¿Cuál es la esperanza? Que Dios tenga la misericordia de hacernos escuchar. Porque hay personas que son tan torpes porque tienen orejas y no escuchan, tienen ojos y no ven, tienen un cerebro y no entienden. Posiblemente en este momento tú estás sintiendo culpa. Posiblemente estás diciendo: sí, yo soy así. La pregunta es: ¿tienes arrepentimiento o remordimiento? Pedro y Juan dice: arrepentidos y convertidos. Y miren, esto es como una moneda que tiene dos caras, ¿sí? Porque para arrepentirme y convertirme, que es una sola moneda, necesito de algo poderoso que es la fe, o creerle a Dios. Lamentablemente, muchas personas pueden confundir arrepentimiento con remordimiento. Y yo quiero ser claro en eso. Arrepentido, convertido, punto 1, no es remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Yo se lo explico, ¿sí? Llega un viernes, uno se va con los amigos, se toma una, se toma dos y perdió el camino. Posiblemente uno llega sin sentido a la casa. Y al otro día uno, ¿cómo se levanta? No estoy hablando del dolor de cabeza, estoy hablando de la pena y de la vergüenza, de la culpa.
¿Sí? Miren, eso le pasa también al adúltero. ¿Sí? El adúltero se encuentra con la amiga, con la compañera, con la amante, con quien sea. Se va, se pierde. Y luego, después de lo que hizo, llega con culpa. Por eso son peligrosos los hombres con grandes detalles después de que ofendieron. Porque la culpa los lleva a eso. ¿Qué es el remordimiento? Es la carga de conciencia cuando se ha hecho algo malo. Es lamentarse del dolor ocasionado. Es un sentimiento de decepción por uno mismo. Y uno empieza a decir, claro, es que como yo soy el más malo, yo sé que no estoy obrando bien. Todo eso es remordimiento, mis hermanos. Porque el remordimiento es un falso arrepentimiento. ¿Y usted cómo sabe que es un falso arrepentimiento? Porque vuelve y lo hace. Punto. No importa si lo hace una vez a la semana, cada 15 días, una vez al año. Se lo pongo en una situación bíblica, Mateo 27, si usted quiere buscar conmigo, para que no esté buscando otra cosa en el celular, sino en la Biblia busque Mateo 27, ¿sí? Nuevo Testamento. Voy a hablar de un hombre que amó a Jesús, estaba interesado de los negocios de Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que a él se le entró Satanás y toda su vida cambió, porque vendió a Jesús por 30 monedas. Mateo 27, versículo 3 en adelante dice, entonces cuando Judas, ¿ya identificaron quién era? Sí. Miren, Judas es el ejemplo de todos los traicioneros que puedan haber. ¿Sí se han dado cuenta? Yo te amo, yo te quiero. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo le hago una pregunta, ¿quién come con usted en el plato? Un esposo, una esposa, un hijo. No, es en serio. Uno come del mismo plato, además, uno le da bocadito. La Biblia es tan transparente para denunciar el pecado que a mí me encanta. Y Judas es ese perfecto ejemplo porque dice la Biblia que él comía con el Señor del mismo plato. Es más, antes de irse a traicionar, ¿cómo se despide? De beso. ¿Quiénes se despiden de beso de nosotros? Alguien que sea muy cercano. Yo no me imagino que uno sale a la calle, hola, y uno va y le da besos a todo el mundo. Queridos hermanos, entonces cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho. ¿Qué sintió? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Remordimiento. Ahora, yo estoy leyendo una versión que es diferente a las suyas, porque ahí dice arrepentimiento. Solo que yo simplemente estoy haciendo un ejercicio pedagógico con ustedes. ¿Por qué razón? Porque la palabra griega que es metamelomai, perdónenme, tuve que buscar el diccionario, yo no hablo griego ni hebreo de las lenguas antiguas, pero la Biblia cuando uno la estudia, uno tiene esos recursos. ¿Qué dice? Que esta palabra metamelomai se puede traducir también como lamentarse. ¿Sí? Lamentarse. Lamentarse. Entonces, vuelvo y leo. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho, así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y de los ancianos y les dijo: he pecado al entregar a un hombre inocente.
para que lo maten. Ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Yo ahora lo voy a poner en contexto para que vean que muchas de nuestras acciones pueden ser como la de Judas. Si usted hace algo malo, se levanta el otro día con un sentido de culpa, no quiere ver a nadie, está debajo de sus cobijas. ¿Cómo quiere compensar eso? Con baratijas, con detallitos, con palabritas. Queridos hermanos, Judas había entregado a Jesús. Y como él se enteró que lo habían condenado, sintió, ¿qué sintió? Remordimiento. Y el remordimiento es peligroso. ¿Saben por qué? Porque usted se llena de culpa. Y cuando usted está lleno de culpa, está dispuesto a hacer lo que sea, lo que me pidas, pero no lo hace de corazón. No lo hace de corazón. No lo hace por amor. No lo hace porque es parte de usted. Simplemente porque usted quiere compensar y pagar. Por eso a alguien que tenga remordimiento nunca hay que creerle nada. Mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Papá, mamá, te prometo. Eso no es verdad. Porque el remordimiento y la culpa nos hace llenar de sentirnos miserables, tal como Judas lo hizo. Hay personas que por remordimiento se avientan a un carro. Me quiero morir. Y son todos dramáticos. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Que muchos aquí, en este lugar, están aquí autoengañados. ¿Por qué razón? Porque dicen ser una cosa, pero su vida dice otra cosa. Yo les pregunto, ¿por qué están aquí? Porque han obedecido el mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: congrégate cada domingo, o porque alguien te obligó, te coaccionó, o porque tu propio corazón te coacciona y te trae acá. Porque si es por Cristo, es que yo escuché a mi Señor que tengo que ir y voy a cantarle, a orar, a escuchar su mensaje y su palabra. Hoy, mis hermanos, tal vez nosotros tenemos que hacer ese autoexamen. Porque solo aquellos que tienen vida pueden escuchar a su Señor, pueden ver a su Señor, pueden disfrutar de la realidad de la congregación. Tarde que temprano, aquel que es como Judas traicionará. Pero tarde o temprano, aquel que es como Juan o como Pedro se levantará y predicará. Y les compartirá lo mismo que ellos han vivido. ¿Se acuerdan que Pedro traicionó a Jesús? En un momento dijo: yo de acá me piso, me voy. Y se estaba yendo para Galilea. ¿Y qué hizo el Señor con su misericordia? Y lo alcanzó. La Biblia dice que lo alcanzó. Y le dijo: aquí estoy. Es en serio. Él se le apareció. Y Pedro lloraba amargamente y el Señor le decía: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No podemos amar a Dios y no amar a su iglesia. No podemos amar a Dios y no amar y perdonar al prójimo. No podemos amar a Dios, mis amados hermanos, sin no tener obras dignas de arrepentimiento.
La Biblia dice que nadie está listo para recibir y creer el Evangelio a menos que esté listo para arrepentirse y apartarse de sus pecados. Desde Juan el Bautista, que él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, igual, Lucas 18, 28, 25. Cierto dirigente le preguntó: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y saben el Señor Jesús qué le dice? Oye, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? No, todavía no lo he dicho. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben qué dijo él? Todo esto lo he cumplido desde que era joven. Dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Saben por qué yo les cuento esta historia, mis hermanos? Ahora, no vayan a pensar que Dios dijo: quitémosle a los ricos y repartámosle a los pobres. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo a los ricos. El problema de este hombre fue que él vino a Dios y dijo: yo ya soy salvo porque he cumplido todo. Y el Señor le dijo: ¿estás seguro? Porque él tenía otro Dios en su corazón y solamente lo sabía. Porque él vivía, porque él respiraba, porque él sudaba, porque él quería y amaba su riqueza. El principio bíblico no es repártelo todo a los pobres. El principio bíblico es: haz obras de bien, págale bien a tus trabajadores, sé generoso con el necesitado, sé fiel a tu Dios en tus diezmos. Es en serio. En toda la Biblia no hay un repartimiento de las riquezas así. ¿Por qué? Porque Dios ya la repartió. Pero si tú, que tienes empresa, pues haz justicia. ¿Cómo? Dando buen trabajo, cumpliendo la ley, no poniendo falso peso para ganar más. Pero hay algunos que son ricos y les gusta ser generosos con la riqueza de otros, ¿no? Por eso Pedro llama y Juan llama al pueblo de Dios a algo muy importante. ¿Qué les dice? Arrepentíos y convertíos. Porque ¿saben cuál es el problema de todos estos hombres aquí? Que eran ignorantes de Dios. Ellos tenían la gran mayoría de remordimiento, no arrepentimiento. El que tiene remordimiento, ¿qué dice? Quiere compensar con obras humanas. Ahora, ¿la salvación es por obras? La Biblia dice que no. Pero también dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y queridos hermanos, nadie estará listo para recibir y creer en el Evangelio si usted no está listo para arrepentirse y apartarse de sus pecados. ¿Y todo el tiempo de qué va a sufrir? Cada domingo que viene acá. ¿Sí? Del síndrome del fariseo. ¿Saben cómo es el fariseo, Juan David? Por mi culpa. Por mi culpa. No, es en serio, pero no quiere cambiar. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Dios demanda a todos los hombres que se
arrepientan. Queridos hermanos, cuando Juan y Pedro llegaron con el cojo, hay algo muy particular que sucede aquí. Les recuerda, todavía no lo he dicho, les recuerda algo muy importante, que no pongan sus ojos en ellos. Y yo le he rogado hoy a Dios, Señor, háblale a la congregación para que no pongan los ojos en mí ni en lo que yo estoy diciendo, sino en ti. Porque el segundo punto tiene que ver con que el arrepentirse y convertirse es poder de Dios. Si no, usted cada domingo solo lo único que va a tener es una carga de culpa, de sentirse mal, de sentirse miserable. Soy el peor miembro de esta iglesia. ¿Sí le ha pasado? O cuando en la casa llega y dice, ay, soy el peor de todos tus hijos, la peor de todas tus hijas. No, es en serio, y hay un dolor y hay una culpa, y esas emociones son reales. Pero es que esa persona no está dispuesta a cambiar. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aquellos que experimentan culpa y aquellos que experimentan el dolor de haber ofendido a Dios y son realmente salvos o están experimentando el arrepentimiento? Yo les voy a decir algo que es diferente, porque aquel que ha experimentado el poder de Dios ha nacido de nuevo y cree en Cristo y se arrepiente. Pedro vio su inutilidad y su necesidad de su Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo, ¿sí?, ¿me amas?, Pedro entró en desespero en la tercera vez que le dijo, ¿me amas?, porque dice, Señor, tú lo sabes todo. Y él sentía en su corazón y había llorado amargamente porque le había dolido. Él no sentía culpa. Él veía la miseria de lo que él era y de lo que él había hecho en sus propias fuerzas. Porque el Señor Jesús le había avisado, tú me vas a negar. No, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y le dice, me negarás 3 veces. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren ser como Pedro o como Judas? Hay algo muy interesante de Judas. Judas no oraba, caminaba con Jesús, pero no le creía a Jesús. Él miraba por las circunstancias de la vida y no por lo que el Señor había dicho. Sin embargo, Pedro, ¿qué aprendió? A depender de su Dios, de su Señor. Porque aquel que ha experimentado el poder de Dios ha nacido de nuevo y todo cambia en su vida. Miren, recuerden que en Hechos 2, en otra predicación de Pedro, usó el mismo plan, casi la misma predicación. Y dice la palabra de Dios que a todos los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir? Que se congregaban, leían la Biblia, oraban, se amaban, se perdonaban. El capítulo y la porción de versículo que estamos estudiando dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ese Pedrito y ese Juan es complicado, ¿no? Porque como se saca el guante y ¡pah! ¿Qué le dice? Ignorantes. ¿Qué les digo más? Asesinos, impíos. Pero el texto que estamos estudiando, mis amados hermanos, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, estaban con una realidad que hace todo ser humano. ¿Saben? Casi todos los que están en metástasis del cáncer por el pecado, ellos no saben que se están muriendo.
La esperanza de ellos es esta vida. No es el plan de Dios. ¿Qué dice Pedro y Juan predicando? Dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y miren lo interesante. Yo quiero que recuerden el texto que estamos estudiando. ¿En qué lugar se encontraban? En el pórtico de Salomón. Un lugar donde Jesús ya había predicado, pero que nadie le había creído. Al contrario, ellos dijeron: matemos a este personaje. Queremos a un homicida. Eso les hizo recordar Pedro. Sí, es como muchos que están aquí, que prefieren el mundo y las cosas del mundo en vez de seguir a su Dios. Pero dice que ese es el común denominador de todos. Pero Dios en su paciencia había soportado al cojo. O sea, Jesús no lo sanó. Jesús ya había muerto en la cruz. Ya en Hechos 2 ya se había predicado otra vez, y tampoco se había sanado a este cojo, y tampoco a todos los que estaban en este momento habían sido salvados. O sea, todos en su momento el Señor nos llama. Hoy puede ser tu momento. Hoy puede ser el momento en que tú digas: yo creo, yo me consagro, ahora sí le creo al Señor. Porque el llamado es: arrepentíos y convertíos. Pero le dice: si te vas a convertir y te vas a arrepentir, no lo puedes hacer en tus fuerzas. Tienes que hacerlo en el poder de aquel que sanó ese cojo. Ese cojo fue sanado no por Pedro, no por Juan. Oiga, pero la Biblia dice que Pedro le dijo al cojo, ¿se acuerdan qué le dijo al cojo? No tengo lo que tú me pides, porque el cojo que decía: dame plata. ¿Por qué estudian? ¿Por qué trabajan? ¿Por plata? ¿Sí o no? Ustedes no estudian y trabajan para la gloria de Dios, porque si lo hacen estarían aquí con tranquilidad. El cojo decía: dame plata, porque quiere subsistir. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo lo que tú me pides, pero de lo que tengo te doy. Y le predicó a Cristo. El cojo dice que se levantó, se sanó, saltando, estaba de la mano con Pedro y con Juan. Y ese es el testimonio tan hermoso y tan grande que nosotros hoy vemos. Es el poder de Dios. Y miren, no es de sanar a un cojo, es de entender que en Cristo Jesús, aquel que tenía que padecer para el perdón de nuestros pecados. Versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y eso es muy interesante, porque todos seremos juzgados por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos. Y si tú crees en Cristo, solo si crees en Cristo, tus pecados serán borrados. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué un no creyente se aburre aquí en este lugar frente a la palabra de Dios? Sencillo, porque es un ignorante. No comprende, no entiende, él está desubicado. Aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Y miren, aquel que es una nueva criatura toma una decisión y va a contratar un abogado para hacer un divorcio. Se divorcia de su pecado, de lo que está esclavo. El verdadero arrepentimiento odia el pecado. El arrepentimiento falso odia las consecuencias del pecado. ¿Sí me comprendieron? El verdadero arrepentimiento odia el pecado, la acción. Yo no lo quiero volver a hacer. El falso arrepentimiento odia las consecuencias del pecado. Por eso las personas que tienen remordimiento se llenan de culpa y no saben qué hacer para congraciarse con los que han ofendido, pero en su configuración nunca está Dios. La Biblia dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta que en el lugar donde más látigo recibimos es en la iglesia, cuando se predica? Porque nadie le contó al pastor lo que está pasando en tu vida. Alguno dirá, pero es que él me conoce. Oigan, hay cosas que yo ni siquiera sé de usted. 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amados hermanos, amigos oyentes, si Dios no obra en tu corazón, en tu mente, para ti la vas a pasar bien hoy aquí. Tendrás remordimiento por las cosas malas que estás haciendo en tu vida. Y le voy a decir una cosa para todos que nos quede bien claro. No existe pecado grande o pecado chiquito. ¿Sí? Cuando había un pecado pequeñito, cuéntame cómo será. Una mentira. ¿Y un pecado grande, Eliana? Matar. ¿Qué les he dicho? No hay pecado grande, no hay pecado chiquito, muchachos. Los dos ofenden a Dios. Porque alguno dirá, es que esta era una mentira tan necesaria para no echar al agua. Queridos hermanos, la Biblia dice que Juan capítulo 3 versículos 5 al 7, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién no puede entrar en el reino de Dios, Johan? El que no nace del agua y del Espíritu. O sea, si Dios no lo hace nacer del agua y del Espíritu, eso está muy bien. Lo que es nacido de carne, carne es. ¿Qué significará eso, Daniel? Eso es muy sencillo. ¿Sabes qué significa? Que los hombres tienen hijos. ¿Sí? Papá y mamá se casan y tienen hijos. Lo que es de carne, carne es. O sea, tu mamá y tu papá son de carne y hueso. ¿Sí se dio cuenta? Acá eso es lo que dice. Y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de esto, es necesario nacer de nuevo. Miren, y esto es una promesa que Dios dio a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25 y 26. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Ojo, y esto es importante, porque dice rociaré, no dice lo sumergiré. Porque el bautizo correcto es por aspersión y no por tanto por inmersión. Dice, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Queridos hermanos, el Señor no nos salvó con obras de justicia que nosotros podamos hacer, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en su Santo Espíritu. Y lo siguiente que pasa, ¿saben qué es? Viene el arrepentimiento. Cuando David, ¿qué será entonces el arrepentimiento? Sueño en la predicación. Pues no querer haber hecho lo que hice. El arrepentimiento, queridos hermanos, es algo extraordinario y maravilloso. Miren, es una acción que todo ser humano... Les voy a decir una cosa. Usted sale a comprar al mercado. Usted sabe dónde está el mercado. Lleva la plata para comprar al mercado. Sale con toda la disposición y con el carrito para ir al mercado. Y se arrepiente en el camino. ¿Qué hace? Se devuelve, no. Así de sencillo. Cuando hay el verdadero arrepentimiento tiene con aceptar el consejo de Dios y saber que tú y yo somos responsables
para no ir en esa dirección. ¿Sí me comprende, Juan David? Yo no puedo seguir haciendo aquello que Dios dice en su palabra que no es correcto. Y les voy a decir algo muy interesante, mis hermanos. Si en esta mañana usted y yo estamos experimentando dolor por nuestros pecados, hoy tú puedes tomar la decisión de seguir a Cristo en novedad de vida. Pero solo lo puedes hacer si tienes una mente nueva, un corazón nuevo, el Espíritu de Dios. Al final tú no estás haciendo nada, Dios lo está haciendo en ti. Arrepentidos y convertidos, pero si Dios con poder está obrando en tu vida, si Cristo está en la configuración de tu corazón, abandonarte al cuidado de las Escrituras. ¿Quién puede cuidar tu vida? La palabra de Dios. Así de sencillo, hermano, hermana que me escuchas. El poder de Dios te ha regenerado si tú tomas esta decisión hoy. Y ha bendecido tu vida, y la vida de tus padres, y la vida de tus hijos, y la vida de tus vecinos, y la vida de tus empleadores, y la vida de tus gobernantes. Porque no serás un rebelde tirapiedra, yo siempre digo eso, sino serás bendición, y bendecirás a los que te bendicen. Si no es así, simplemente eres un hipócrita fariseo lleno de remordimientos y la maldición del Señor está sobre ti. Porque el pecado y el infierno están casados. ¿Sí me comprenden? Si usted es esclavo de su pecado, si usted sigue en su rebeldía, si usted sigue sin amar la cosa de Dios, sin ir para Cristo, recuerde que el pecado y el infierno tienen un compromiso. Es un destino final. Pedro y Juan dice arrepentidos y convertidos. Tercer punto. Es para salvación. La predicación del Evangelio es para salvación. Solo el poder de Dios da arrepentimiento a los hombres. Y mis hermanos, eso no tiene vuelta de hoja. Pedro y Juan, ¿sabe qué le dijo a su congregación? Están sin Cristo, son ignorantes. Están en Cristo, son salvos. Hoy los que creen en su nombre, ¿saben cómo son llamados? Hijos de Dios. Y toda su vida, toda su configuración de su vida cambia. Sí, uno se pone, sí se han dado cuenta que hay momentos en la vida que uno está en algún modo, en modo de descanso, algunos están. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oseas capítulo 1 y 10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora yo quiero aclarar algo frente al arrepentimiento, porque posiblemente alguno dirá, pero pastor, yo sinceramente me congrego, sinceramente me esfuerzo y estoy luchando con el pecado. ¿Y qué hago? Porque muchas veces ese pecado se repite en nuestra vida. Y esto es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, mientras que estemos en esta vida, o sea, mientras que caminemos en este mundo,
siempre tenemos una lucha con algo que se llama pecado. Es una condición. Y yo quiero llamar su atención. Pero el cristiano verdadero siempre se duele no para con las personas ni con el resultado de la transgresión, sino para con Dios. ¿Por qué razón esto es importante? El falso arrepentimiento siempre quiere hacer las cosas bien delante de las personas. Del ojo que ve. Sin embargo, el creyente verdadero, ¿a quién está buscando agradar? A Dios. Pregunto, jóvenes, niños, si es bueno estudiar, Karina, y dedicarse al estudio, pero ¿para quién estudias? Muy bien. ¿Y ustedes, los que trabajan, para quién trabajan? Alguno dirá para ser más rico, para ser poderoso. No, si el fin de muchos es ese, ¿no? Yo cuando era joven ese era mi fin. Quiero una casa, quiero un carro, quiero una mujer. ¿En quién estoy pensando? En mí. Solo que ustedes no lo vieron. O sea, era tan egoísta yo que todo lo que yo quería era para mí. Quieren que les diga una cosa. Cuando con mi esposa nosotros le pedimos una casa al Señor, le decíamos: Señor, queremos que esta casa sea para que sea un lugar para ti, para que se pueda aquí predicar tu palabra. Y a la anciana yo le decía: él vino entre semana. Claro, el púlpito sigue estando acá, la mesa acá, las sillas allá. Hermanos, la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Entonces, cuando usted peca, el Espíritu Santo lo va a llevar a Cristo y le va a decir: oye, póngame atención. Sí, oye, ponme atención. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que estás haciendo te va a decir: esto no es para mí, corrige. ¿Y qué hace el cristiano? Se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Hace un alto y se devuelve. Obviamente no a su condición de hombre, sino a Dios. Porque el verdadero arrepentimiento es para salvación. Por eso aquí Pedro y Juan dice: arrepentíos y convertíos. Yo me arrepiento, hago un alto, me devuelvo, pero hacer lo bueno y no lo malo, lo que es bueno para con Dios. La sanación del cojo era una revelación del poder de Dios para salvación. El Dios de sus padres, el mismo Dios que llamó a Moisés, el que salvó al pueblo de la esclavitud, aquel pueblo que fue sanado, sanó al cojo. ¿Cómo le dijo Juan y Pedro a toda esa congregación? El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ustedes saben dónde por primera vez fue anunciado eso? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Me va a tocar es decirle el nombre de algunos. Juan, Julián, no se duerma, abra los ojos. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cómo respondió? Heme aquí. Julián, ¿cómo respondió? Heme aquí. O sea, dígame, Señor. Muy bien. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar.
Este es el Evangelio, mis amados hermanos. No pongan sus ojos en mí, ni en la vida, ni si les va bien o les va mal, si están sanos o enfermos. Porque la predicación verdadera, mis amados hermanos, llama al arrepentimiento. Yo les quiero decir, queridos hermanos, revisen sus vidas. La única necesidad que tiene el ser humano es de Cristo. Tú no puedes decir, es que yo necesito esto con toda desesperación si no me muero. Yo se lo digo a mi esposa siempre, yo hablo de la muerte mía. Yo siempre le digo a ella, yo voy a morir primero y ella no me cree. Creo yo que voy a morir primero, soy María. Naturalmente tendría que ser así. No hay ninguna profecía. Pero ella no necesita de mí, necesita del Señor. Hijos míos, yo un día voy a morir. Por eso yo los enseño a ellos que ellos sean independientes de esta vida de mí y dependientes del Señor. Independientes de mí y dependientes del Señor. Eso es una buena crianza. Mi hija se casó hace poco y ella sabe que no es por falta de amor. Yo de vez en cuando le escribo, ella también me escribe. Pero yo no estoy metido en su casa ni ella está metida en la mía. Porque ella tiene que hacer una vida para el Señor. Y hacerla para el Señor es ser una buena esposa para su marido. Aprender a depender de su marido, de su esposo. Y ese esposo os quitan. A depender de Cristo, dice la Biblia. Protegiendo a su esposa, tomando decisiones sabias para su esposa. Y si el Señor le da hijos, que ellos tengan ese nido de amor para Dios. Gracias a Dios yo soy el pastor y vienen acá a la casa cada domingo, porque es el lugar idóneo para encontrarnos. Juan 3, 18 al 21 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amados hermanos, ustedes quieren venir a Cristo, arrepiéntanse y conviértanse de su mal camino. Si usted tiene planes de estudio, de trabajo, de matrimonio, de cualquier cosa, póngalo en los planes del Señor. Porque si no es entre creyentes, para la gloria de Dios, está en el mal camino. Cualquier cosa que llene su corazón tiene que ser solo en Cristo, porque solo en Cristo está la vida. Solo en Cristo está el perdón de nuestros pecados. Solo en Cristo nosotros hoy podemos consagrarnos al Señor. Dejen la tibieza de su corazón no arrepentido, arrepiéntanse de su mal camino. Hoy es el día en que el Señor nos invita y nos dice, cree para que tus pecados sean perdonados, cree para que seas sanado, cree para salvación, cree para vida eterna. Amén. Amén. Pongamos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra. Hoy bendecimos tu nombre. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a creerte a ti. En todo lo malo que estamos haciendo, Señor, permítenos arrepentirnos y volver a ti. Señor, ten misericordia en tu iglesia. Permítenos, Señor, unirnos en tu nombre, que tu Santo Espíritu nos llene de ese amor, de esa bendición de ser luz y sal a un mundo donde le decimos, aquí está la familia de Dios. Tú nos has unido y nos has bendecido. Gracias te damos, Señor, porque tú has tenido misericordia cuando nosotros corríamos de ti, no corríamos a ti. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia y nos has sanado. Hoy somos nuevas criaturas, conformando hogares para ti, criando hijos para ti, sirviendo en tu iglesia, Señor, extendiendo tu reino. Señor, tu nombre sea bendito. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.